Tenemos aquí la presencia de Luis Humberto Vargas, economista, estudioso, catedrático, un gran profesor. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, como siempre, por tan calurosa recepción. Profesor, ¿alguien le está mintiendo al país en materia económica? Porque por un lado, cuando uno baja las bases sociales, desde clase media para abajo, que ya están desbaratadas, el pueblo llano, el país en general, con el grito al cielo, con la inflación, que el dinero no le alcanza, que si lanzan un dinero para paliar la situación y luego no se sabe qué se hace. ¿Quién es que le está mintiendo al país? Porque el gobierno dice que estamos bien y acaba de decir Pavel que ya por fin llegamos al final del tema de la inflación, que ya no hay problema. Cuéntenos, doctor. En primer lugar, hay que apuntar que el Banco Central, de manera histórica, sistemática, constante, permanente, se ha dedicado a desinformar sobre el índice de precios al consumo. Ay. Es decir que yo lamento, ¿verdad?, porque son economistas distinguidos, meritorios, que repitan la mentira del Banco Central. Dicho sea de paso, una cosa era antes y otra cosa es ahora. Porque antes muchos de ellos que están saltan como monos de alegría ante esas declaraciones del Banco Central, antes eran muy críticos de las políticas monetarias y crediticias. Pero respetamos, ¿verdad?, el derecho de cada quien de cambiar de posición. Lo que no es correcto es estar hablando de honestidad y estar cambiando de posición sin hacer una aclaración de lo que dije antes. No es lo que digo ahora, o lo que digo ahora no es lo que estaba diciendo antes. Pero nada, esos son gajes del oficio de la intelectualidad dominicana. Lo que interesa es el Banco Central. La política monetaria, crediticia, cambiaria del Banco Central. Hay que aclarar, porque eso no lo sabe en general el público, que el Banco Central no determina ningún ciclo económico. O sea, de que haya una recuperación económica, de que haya una actividad productiva que realmente se inscriba dentro de expansión económica, o el Banco Central no determina una crisis, como tampoco una recesión, o lo que ahora ya se le llama desaceleración, porque hasta los términos cambian. Sí. Lo que no cambia es el concepto. El concepto es una palabra que dé real y efectivamente cuenta de ese proceso en términos esenciales, no formales. Desaceleración. Pero eso yo mismo critiqué hace 20, 30 años la definición de la Reserva Federal, de que 2 trimestres consecutivos, si hay caída, hay recesión. ¿Pero quién le ha dicho a usted? Recesión es un proceso más complejo. No solamente tiene que ver con una caída de la producción, un descenso del empleo, un decaimiento del nivel de ingreso. También tiene que ver con una caída de las rentas, incluyendo las rentas de ganancias, porque por eso es que se recompone, hay que recomponer la economía. Estamos hablando de las ganancias corporativas, las ganancias empresariales. Pero aquí los economistas, no todos por suerte, hay un grupo que ha mantenido una posición autónoma, no se deja llevar con las directrices que toma la Reserva Federal. Que en definitiva lo que hace el Banco Central. Usted pone aquí cualquier funcionario de la Reserva Federal y le dirige el Banco Central, inclusive está mejor de lo que están. Porque es lo que hacen muchos de estos jóvenes, muchos de estos empleados, muchos de estos directivos, repetir como papagayo lo que le ordena, que no ordena, sino traza la política monetaria en la Reserva Federal. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de la tasa de interés. En Estados Unidos se comprende, aunque no hay explicación, pero se puede comprender. Si usted tiene una tendencia inflacionaria, pues lo correcto es, ¿verdad?, formalmente elevar el tipo de interés para
supuestamente hacer caer ese índice de precio al consumo, ¿sí? Es decir, los precios de aquellos bienes y servicios de consumo básico vital para una familia promedio, que es la canasta, ¿verdad? Desde el arroz hasta el transporte. Eso en Estados Unidos, pero hay una diferencia. En República Dominicana no tenemos esos procesos de que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, de una presión por la elevación de los salarios. Eso es real. ¿Por qué? Porque estamos delante de una sociedad salarial que no lo entiende la inmensa mayoría de los economistas, que es diferente a República Dominicana. No tenemos una sociedad salarial. Aquí la mayor parte de los trabajadores son cuentapropistas. Es decir, viven por cuenta propia. ¿Dónde está el salario? ¿Dónde está el empleador? Él mismo. Inclusive hasta a nivel de microempresa, como yo he dicho, cada 2 de cada 3 de esos microempresarios son trabajadores por cuenta propia. Entonces, usted viene con unos manuales que lo que han venido a confundir, a desorientar los estudiantes, hasta expertos y hasta doctores, que creen que aquí tenemos una sociedad salarial. Entonces, como tenemos una sociedad salarial, todo se piensa en función de salario y beneficio. Lo que no dicen y ocultan, sobre todo de las corrientes neoclásicas, neoliberales, es que hay un reparto desproporcional. El beneficio para una minoría y el salario para una gran mayoría, con la diferencia de que el beneficio, la renta, ganancia o beneficio, ocupa la mayor parte del valor agregado, mientras que el salario ocupa la menor parte. Y he dicho salario y ganancia porque son los componentes básicos del valor agregado. Y hablo de valor agregado porque ¿cuál es el valor agregado entonces cuando usted no tiene implantada una relación salarial? El cuentapropista, su propio salario. ¿Dónde está el beneficio? Entonces aquí no se entiende cómo es que se extrae la renta, cómo es que se extrae el beneficio, cómo es que se apodera de esos oligopolios, esos monopolios, de esos ingresos de los trabajadores. No es mediante una relación de producción. Y no me vengan con el cuento de camino de que el trabajador asalariado del Estado está en una relación capitalista. No. Esos recursos que se le pagan a los trabajadores es un descuento de impuestos a los mismos trabajadores, porque aquí no pagan impuestos la clase gobernante, la clase dominante, solamente con las exenciones. Estamos hablando de cerca de 300 mil millones de pesos mal contados. Mal contado. Que quede claro eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Luis, por ejemplo, ya inicia la campaña ya. A partir de este domingo inició la campaña abiertamente. Le tengo este tema porque siempre en campaña vemos una movilidad de los recursos económicos, ¿verdad? Para el traslado a través de las personas, para que oye cosa, que lo hacen los políticos y los partidos políticos. ¿De qué manera esto puede influir también en el movimiento económico del país? Mira, porque usted sabe que el gobierno... Sí, pero mira, ¿qué es lo que ocurre? hay que de que eso pase, pero eso no tiene una incidencia de manera tal que te reoriente el ingreso nacional. No, claro que no, el ingreso nacional no, pero me refiero en el chiripeo. Pero ¿por qué hay que esperar hasta último momento? Eso es lo que no se acaba de entender. Al contrario, hay administraciones que elevan el gasto y hay otras administraciones que lo disminuyen. Lo que tú tienes que ver es el periodo de cómo se estuvo utilizando los fondos públicos. Porque ya al final ya la campaña ya está hecha. O sea, si tú piensas que se va a ingresar a la campaña en esos meses, digamos, de 2024, no. Ya se están adoptando medidas y ya se están tomando medidas administrativas de reparto de la renta para favorecer determinados sectores.
Y dicho sea de paso, esa es una de mis tesis. Aquí el presidente tiene su responsabilidad, pero la mayor cuota de responsabilidad es del grupo de poder económico financiero, que son los que determinan muchas veces, determinan, quién es que va a ser presidente o no. Sí. La banca privada. Esa es una. Y la banca privada está siendo favorecida ahora mismo. Muestra al canto, aquí hicimos un programa donde se dieron informaciones. Se dice que se quiere disminuir la tasa de inflación. ¿Y quién le ha dicho a usted que el tipo de interés no forma parte de un componente de inflacionario? ¿Está eso registrado en la canasta de consumo en República Dominicana? No. O sea, un componente. Nada. Entonces hay unos expertos en econometría que quieren dar cátedra a estadísticos y a economistas, cuando no son más que muy malos, pésimos medidores de la inflación. Ahora, la pregunta tiene que ver con el periodo electoral. Sí, hay reparto. Y también los mismos grupos de poder son los que se descuentan parte de sus beneficios para obtener preventas. ¿O no es así? Porque no es que se entrega. Esos macutos de peso, y el que me está oyendo sabe a qué yo me estoy refiriendo. Inclusive aquí hay personas que salieron en la prensa con cinco macutos o sacos llenos de cédulas. O nos estamos olvidando de eso. Sí. Eso apareció en un periódico vespertino aquí, hace muchos años. Pero esa es la manera, como también que no sabe cómo se influencia y se influenciaba el voto en los batalles. Sí. Bueno. ¿Cómo era? Repartiendo dinero, repartiendo cédulas. Picapollo. No. El picapollo es una cuestión moderna. Ay, Sí. Sí. es moderno. Y el repartir alcohol también. Eso, no siempre. Su chatica. Y dinero es básico. Mira, Luis. O sea que como me parece importante a considerar, pero eso sería un análisis político porque no es que aumenta el ingreso. O sea, hay una boronita que se deja caer de arriba, claro. Ni siquiera del mismo gobierno. Porque ¿quién es que financia esas campañas? Por eso es que tú ves en gran medida la oposición a que haya una ley electoral y de partidos políticos que realmente responda a los intereses nacionales y que tome en cuenta la simpatía, porque nadie está opuesto, que todo hay un derecho a opinar, un derecho a tener simpatía, un derecho a votar. Lo que se desconoce es que es ser elegido, ahí donde está donde la piña se pone agria, muy agria, y está el caso de los dominicanos en Estados Unidos. Los que han logrado la naturalización son ciudadanos de segunda categoría o de tercera, porque estuvieron trabajando aquí 20, 30 años y ni siquiera se le quiere entregar su fondo de pensiones, aun cuando tienen 80 años. Inclusive hasta dirigentes del propio partido gobernante. Oiga eso. Luis. O sea que... ¿Qué significa para la economía, no? Que haya disminuido la tasa de interés de un 8 a 7.75. 8.5 a 8. El Banco Central. De 8 a 7.75. ¿no? Sí, porque ya bajó otra vez. Bajó un 25. Sí. ¿En qué? Mire, es que volvemos a lo mismo. ¿Qué? ¿Cómo decirle? El Banco Central es una maquinaria para, ¿cómo diría? Inflar los beneficios de los bancos comerciales. Una maquinaria infernal. La muestra más palpable se pone esa tasa de interés. Pero, ¿y de cuánto estamos hablando que se dice que se va a llegar la tasa de inflación? ¿Al 4%? Entonces, en definitiva, ¿verdad? Esa es tasa de interés pasiva. Sí. Pero cuando usted considera, ¿verdad?, que todos estos programitas que se le da una importancia inclusive a la radio, la prensa, la televisión, que no la merece, y la muestra más palpable de esos fondos que se le entregó al comercio, que se dice que la mayor parte, y a MIPYME, la MIPYME no, estamos hablando del comercio,
364 comerciantes fueron los que recibieron, de acuerdo a uno de sus dirigentes, esos fondos, los que fueron destinados al comercio, el 32%. ¿Pero cuántos comerciantes hay? 60,000. 60,000. Ponga usted, el 10% de 60,000 son 6,000 y el 10% de 6,000, ¿cuánto es? 600. El 1%, o sea, menos del 1%, la mitad, 0.5%. Entonces, ¿de qué impacto usted me está hablando? En el caso de las microempresas, ¿de qué impacto usted me está hablando? Cuando usted le entregó eso a fundaciones que son de financiamiento de microempresas, ¿por qué no entregarle directamente los recursos a los beneficiarios, que son los productores de alimentos, productores de artesanía, productores de manufactura? ¿Por qué no? ¿Por qué volver y pagar una burocracia? ¿Verdad? Porque estas fundaciones muchas veces cobran tasas de interés por encima de los propios bancos. Por favor, por favor. Es decir, que todo eso es propaganda, propaganda, bulto, como dice el pueblo. Y la muestra más palpable es que el Banco Central todavía no da cuenta que lo que va a resolver con estos numeritos. Estamos hablando de que en el caso de cortado a mayo, voy a ponerme mi lente, así veo más. Es mejor y así no me equivoco. ¿Cuál es el patrimonio cortado a abril? ¿Verdad? Porque hay aquí una cuestión que habría que aclarar. Dice que estuvieron viendo un patrimonio negativo de más de 71,000 millones de pesos. ¿Por qué patrimonio negativo? Porque es una maquinaria de estar emitiendo pesos, oiga bien, que son los pesos que emiten, es verdad que y sencillamente lo emiten, no pesos, no, sino los valores, y después entonces esos valores emitidos los recogen. Pero hay una operación. Y eso es no, ellos compran los dólares con pesos y lo ingresan en las reservas, pero como emitieron pesos, necesitan entonces emitir certificados para recolectar esos pesos. Y entonces esa cifra pasa a ser lo que ya hemos dicho aquí, pasan a ser esterilizados. O sea, son sacados del mercado. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Verdad? Lo que se ha propagandeado. No voy a hacer muchas cifras, son de aproximadamente 59,000 millones de pesos. ¿Cuánto es solamente la emisión monetaria de esta gente? Estamos hablando de billetes y monedas, los cheques de gerencia en circulación y los depósitos a la vista para encaje legal. ¿Cuánto ascienden en total? 399,000 millones de pesos. ¿Y cuánto era en enero? 399,000 millones de pesos. Ahora bien, en términos de los valores emitidos, que es una especie de sifón, chupando los pesos, teníamos 863,000 millones de pesos. A la última vez que yo dije, teníamos que prepararnos para junio, íbamos a llegar al billón. Esto es interesante. Aquí tenemos que en mayo son 997,000 millones de pesos. Eso en mayo. Si calculamos junio y los días que tenemos de julio, ya pasamos el billón de pesos. ¿Cuánto es el billón de pesos? 1,000,000 de millones de pesos. ¿El Banco Central tiene respuesta? No y no. Fracasó con el programa de capitalización. El gobierno no puede entregar la suma que se estableció en esa capitalización, porque solamente entrega una parte. Y si no, habría que restarle, que es lo que se hace, a gasto en salud, a gasto en educación, a gasto en transporte, a gasto en todo, inclusive a la misma seguridad. O sea, el gran peligro de este país, que quede claro, esta maquinaria infernal que está en el Banco Central, articulada muy bien a los grupos de poder. La muestra más palpable,
quién es que se encarga de colectar estos dólares que vienen, que son remesados? Que he dicho, no solo esa remesa hay que incluir en los trabajadores dominicanos que se fajan, pero también hay una cuota mínima, si usted quiere, que viene del narcotráfico. Viene del narcotráfico y ahí es donde aparece. En Colombia se tienen las estadísticas de lo que es remesa y lo que es ingreso por droga. Aquí no, aquí nunca se trata. Aquí nunca el Congreso, a pesar de ser un tema muy importante, nunca lo ha tratado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una pregunta que tiene que responder el Congreso. Pero eso está interesante, porque así uno llevaría un control de lo que realmente entra aquí, de lo que entra de aquí, que se hace, que no se hace con esto. Y además de eso, los bancos, ¿verdad? Hay personas que están aquí en la mesa que me está entrevistando, que sabe que esas remesas se le pasó directamente a los bancos comerciales americanos. Sí. Pero eso, déjeme decir, no es que vamos a espantarnos, es que tuvieron que dejar. ¿Por qué? Porque el gasto administrativo fue elevado. Entonces se introdujeron y luego salieron. Pero no es solamente el caso de bancos aquí, que aquí no hay manera de entender el narcotráfico sin que pase por el sistema financiero y bancario. Ay. Las medidas que está tomando Colombia para saber la entrada o el ingreso de recursos, vamos a decirle positivos, ¿verdad? Y lo que no son tan positivos que vienen del bajo mundo. Y me gustaría que nos hablara un poquito de eso y por qué esto aquí no se hace también. Porque no se quiere esclarecer. Y además aquí no se lee, oye bien, aquí no se lee en este país. Se habla de leer, porque se lee. Y por favor, no me ataquen, porque yo leía muchos muñequitos y me pongo a leer muñequitos, o sea, que son los paquitos. Los Mira, paquitos. aquí hubo un periodista, comunicador, ¿verdad? Y ustedes tienen que tener la referencia, que fue Miguel Hernández. Miguel desarrolló una serie de reportajes en la revista Hora en 1965. Llegó a sacar 10 a 15 artículos y se sabe las vinculaciones que tenía. Donde él señalaba, no quiero que me malinterprete, pero en aquella época las farmacias eran las plataformas de la distribución de drogas. Entonces, si tenemos 1965, 35 años, más 23. ¿Y cuándo ha habido aquí una operación en grande para desmantelar? Porque el problema es de carácter financiero. En Colombia se logra, hay una partida, ¿verdad? Habría que hacer un programa sobre eso, que es errores y omisiones. A través de esa partida, que es una cuenta de ajuste. Porque por definición la balanza de pagos, eso en la balanza de pagos tiene que cuadrar. Entonces, cuando tú tienes una entrada desconocida, ya tú sabes de dónde que viene, porque nadie va a venir a traer dinero gratis, porque eso está establecido. En las transferencias unilaterales netas, no solamente tenemos también las donaciones que se hacen, ¿verdad? Que son para fundaciones, etcétera. Pero lo que es importante es, bueno, Colombia tiene su problema, que no lo ha resuelto, y mira a dónde ha llegado, como también México. Yo creo que ahora México puede ser el país, pero en el caso nuestro es entender que esos capitales se introducen en todo el sistema. Y no hay otra manera de introducirlo que no sea a través de la banca. Y por eso la banca guarda el secreto bancario, entre otras razones. Pero yo recuerdo que leí, pero esto es una cosa increíble. Uno de los principales bancos estadounidenses, o sea, la vicepresidenta, se vinculó con uno de los presidentes mexicanos y se logró determinar, y no hubo ningún proceso judicial en contra de esa vicepresidenta, porque estaba representando el banco, de que había incurrido en lavado de activos, porque cuando se dice lavado de activos, olvídese, usted está hablando no solamente de drogas, sino está hablando de juego. ¿Quién ha estudiado aquí la lotería? Dígame a alguien, las autoridades de la lotería en Estados Unidos. No, la Loto y todo La Loto, que está vinculada a
al caso dominicano. Y no hay bodega, o había, ¿verdad?, que no operara sobre la base de la loto. Y la loto es un lavado de activos, porque ¿a dónde mandaban esos dólares? ¿Lo iban a entrar a los bancos estadounidenses? ¿O a los bancos del estado de New York? Por ejemplo, excúseme, Luis. Eso es legal. Y le voy a hacer también una pregunta. No me quiero ver pollo. imprudente, Ay, pero mi por madre. ejemplo, aquí en el país, supuestamente, ¿verdad? Porque yo no tengo esa información confirmada. Supuestamente, las bancas que están de lotería y todo esto, vienen también de aquel mundo. El narcotráfico. Exactamente. Pero eso lo Pasa que dijo no la quiero- embajada, 60,000 puestos de droga, Sí. vinculada de una manera u otra. No todas, ¿verdad? Porque hay que... No, no todas, no supuestamente todas. algunas. Pero eso es puro, Pero que puro viene, lavado. que viene exactamente Eso del está lavado claro, y eso del lo bajo saben y mundo. tienen poder en el Congreso y son los que definen las leyes en el país y lo saben los partidos. Y la Lotería Nacional, en este sentido que tiene La que Lotería regular todo Nacional hay que volver al siglo XIX. A sus orígenes. Todas esas bancas que no son bancas, oiga bien, el concepto está mal utilizado, no son bancas, sencillamente son puestos de lotería. Puesto de lotería. Correcto. Sí, sí, sí. No confundamos, ¿verdad? Y a veces esos puestos de lotería, una cosa es también la casa de cambio. La casa de cambio, aquí hubo un cambio brutal. ¿Cuál? Sencillamente, libertad del dólar, de la divisa extranjera. Usted va a esa casa de cambio y usted cambia lo que usted quiera por una divisa. O sea, divisa es, ¿verdad? O sea, un pleonasmo es una moneda internacional, dólar, euro, libremente. Cuando usted va a un banco que está en violación de la ley, el banco, oigan bien lo que estoy diciendo, en violación de la ley, porque usted no le pide ni siquiera la cédula en las casas de cambio. No. Usted cambia. Ahora en un banco le ponen, en algunos casos, usted tiene que poner el dedito, que es un registro biométrico de la información para saber quién es usted. Pero eso está de acuerdo a la última ley que se dictó, que era el registro civil. Se prohibió esa ley, Y esa casa de esa cambio. operación. ¿Y esa Y casa los de bancos... cambio? Esa casa de cambio donde se envían dinero de manera internacional, por ejemplo. Eso es lo que le estoy diciendo. Eso es ¿Qué abierto. tipo El de país es una lavandería. Y más tenemos ahí cerca de Haití. Haití que es una gran lavandería. Sí, sí. Sin control. Sin control. Aquí hay un cierto control y una preocupación y se habla. Pero en Haití no. Por ejemplo, a la Lotería Nacional, está muy interesante este tema, a la Lotería Nacional no le conviene tomar medidas con relación a esa, por ejemplo, Oiga. a esas casas, realmente... Oiga, aquí hay que prohibir la banca, la loto, eso que le dicen loto. ¿Por qué? Porque eso debiera de pasar directamente a la lotería y no solamente aumentaría el ingreso, no como quiere el Banco Central de que aumentara el ingreso. ¿Qué ingreso va a aumentar? Cuando lo que lanza son chilatas y se la distribuye a los grandes banqueros, tal y como se demostró. Usted presta 16, 17, 18, 20%. Y si usted puede prestar a 9%, ¿quién es que se va a beneficiar? El banco por doble partida. Claro. Primero retiene al cliente, limpia sus balances. ¿Y qué hace el Banco Central? Muerde también, Claro. porque está prestando a un 3%. Diablo, coño. Entonces le da el 6% a los bancos comerciales y entonces ese 9 menos 3 son 6%, que es la ganancia de los bancos. Pero ven acá, ¿y por qué usted tiene que estarle dando 6%? Ahora, ¿quién presta a un 3%? Ahora ese 3%, toda esa pérdida que tiene el banco, ¿a quién se la carga? Se la carga el gobierno. ¿Y cómo hace el Banco Central? Tiene un acápite que dice activo, que debiera de limpiarlo. Dice cuenta por recibir, no cuentas por cobrar, porque lo que es una cuenta por cobrar. Fíjese hasta los eufemismos. Los términos. Cuenta por recibir del gobierno dominicano, 627 mil millones en enero. ¿Y cuánto tenemos hoy día? 687 mil millones. Es decir que eso va escalando. ¿Por qué? Porque ese déficit que va incurriendo
el Banco Central se lo va cargando automáticamente al gobierno. Y todos esos desastres y despilfarros de recursos que hace el Banco Central, ¿quién que lo tiene que cubrir? El gobierno central. Y cuando hablamos del gobierno central, somos nosotros. En definitiva, usted tiene gente ahí que emite una papeleta de 200 en el Banco Central, igual que la de 1000. Se confunden. Sí. Oiga, y está súper remunerado ese funcionario. Y no es, ni siquiera es capaz el Banco Central de poner, como se hace en cualquier empresa, mira, vamos a sacar aquí un cachú, usted puede probar. Ni siquiera lo ven. Además, el Banco Central emite. ¿Y quién controla al Banco Central? Dígame quién lo controla. La ley, por favor, imponen la ley. ¿Por qué? Porque la Junta Monetaria, ese comité central que dirige República Dominicana, que son los grupos de poder. Luis, yo tengo una preocupación. Que fue una propuesta del Fondo Monetario que había que sustituirla. Luis, yo tengo una gran preocupación. ¿Cómo afecta al país esa deuda pública consolidada de más de 74,000 millones de dólares? Oiga, es todo un sistema. Nosotros nos estamos endeudando. Eso se mide a través, digamos, ¿Tú sabes lo que son una relación. 74,352 millones de dólares? Bote cuarto. Sí. Pero de lo que tenemos que ver, ¿dónde está la raíz de eso? En nuestro déficit de balanza comercial. ¿Cuánto nosotros tenemos, verdad? Porque hay gente ahí que vive hablando, funcionarios, empresarios, y ahora los chinos también se metieron en campaña a favor de que los chinos están contribuyendo. ¿Contribuyendo en qué? ¿Contribuyendo en qué? Por favor, más respeto. Porque hay que ver cuál es el origen de eso. Aquí tenemos, miren. Aquí tengo, por eso me gusta tener los datos. Pero dicen que los chinos ni empleados tienen. Pero los chinos... Y casi no, porque no debemos de hablar de los chinos así. Estamos hablando de comerciantes chinos. Porque hay mucha gente honorable, familias, que son inclusive... Pero me dicen que solamente pagan un impuesto único por los furgones. Sí, 1 millón de pesos. Y no se sabe lo que están... 1 millón de pesos. Pero no se sabe. No hay que... Pero eso son... Por eso que el negocio... Oiga, ya yo le señalé de que voy a seguir. Sí. En el mercado binacional, yo estuve hace un tiempecito por allá, vi un chino que estaba alojado en uno de los principales locales. Un chino vendiendo todas esas chucherías y porquerías. Pero es un mercado que debiera de estar vendiendo productos criollos o productos que vengan de Haití para poderlo comercializar. Pero estamos hablando de bienes. Pero no me venga usted con esa porquería de aretes y collarcitos y cosas que es lo que se vende ahí. Eso no contribuye a nada. Además, son montos, valores importados. Pero usted sabe, eso fue yo dije, y lo dije en un seminario y provocó una cierta reacción, así como usted, de risa. Pero ¿qué me acabo de enterar? Que ya no es uno, ya son 5 que hay en el mercado binacional, un mercado binacional, que no es mercado binacional, pero es entre dominicanos y haitianos, donde los haitianos vienen a comprar aquí. Pero es un mercado que ha sido habilitado en función de eso. Ahora, vamos a la cifra. En el caso de China, ¿cuánto fue que exportó? Dice que ha aumentado, que el mercado con dominico-chino falso, 97 millones de dólares. ¿Cuánto nosotros importamos? 1.728 millones de dólares. Eso en los primeros 5 meses del mes. Estamos ante una relación de 18-1. No. Un caso inaudito a nivel internacional. Inaudito. Solamente los haitianos, ¿verdad? Porque los haitianos, nosotros exportamos a Haití 440 millones de dólares. ¿Y cuánto nosotros importamos de Haití? Alrededor de 4 millones de dólares. Sí. Divida 440 entre 4. Claro. ¿Cuánto le da? Con China lo Más de inverso. 100 veces. Más de $100.
Pero lo que quería destacar, si usted tiene 12,000 millones de dólares, ya vamos, mira, todo da, aún a pesar de que haya bajado los combustibles, porque eso ha incidido, ¿verdad? O sea, esa rebaja de las importaciones es gracias a la rebaja de precios de los combustibles. Y 5,000 millones. 12,000 entre 5, imagínese usted. Estamos hablando de manera general. Estamos hablando más de $2 por uno. En el caso de $2 de importados por cada dólar exportado. De los chinos, ¿cuánto nosotros tenemos? $18. Y usted ve que aquí hay gente que vive hablando de geopolítica y de qué sé yo cuántas cosas. Inclusive trajeron a un destacado intelectual español que es un reaccionario, es bueno que se sepa, un reaccionario. Y muchos de esos fundamentos de geopolítica se descansan en ideas totalmente atrasadas. Eso de espacio vital, eso es puro racismo, puro racismo. Oiga, aquí debiera de haber una ley contra el racismo, como también contra la xenofobia, como también contra cualquier fobia contra los pobres. Lo que pasa es que aquí los pobres no se pueden defender. Ahora, sí, se muerde, se mastican y se demuelen a través de los precios, porque, mire, esa misma característica que estaba señalando de la situación económica, tiene que ver, un colmado, oiga bien, usted no puede resolver el problema de la inflación si usted no trabaja los colmados. Aquí cualquier jugo de naranja en un supermercado le cuesta 70 pesos. ¿A cómo lo vende el colmado? ¿A 120? Sí. ¿Por qué tiene que pagar, que cualquier usuario tiene que pagar 50 pesos? Y esto lo digo porque hay una institución ahí que hay que sencillamente no reformarla, ¿no? Hay que reestructurarla completamente, que es pro consumidor. Que ellos mismos dicen que no pueden incluir, pero... Con Luis no se termina nunca. No, hay es que que tener hay más problemas cosas económicos aquí en este país. Bueno, pero quedamos aclarando, ¿verdad? Lo del Banco Central que no cumple con su función. Por eso he dicho, hay que sancionar al gobernador del Banco Central. La Junta Monetaria tiene que dar una explicación de todo esto, pero no me venga con un simple informe. Fíjate que el gobernador no quiso publicar sus decisiones. Sí, pero me queda la comprensión de que el gobernador del banco lo que es un muchacho demandado de los grupos fácticos aquí. Eso es lo que se dividen los cuartos, señores. Gracias, Luis. Así No, gracias. es. Lo tendremos de nuevo por aquí Gracias, Luis, siempre. por haber estado con nosotros. La disrupción de un economista, señores, que necesita este país así. Así es. Gracias. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros. De esta manera llegamos al final del programa de hoy. Gracias por su sintonía y será hasta mañana, Dios mediante, miércoles, ombliguito de la semana. Se han robado este país.